Y en este segmento de diagnóstico de la realidad panameña nos acompañan las autoras de los informes de legal y diagnóstico de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, las licenciadas María Lorena Cummings y la licenciada Ivy Solís, ambas autoras de los informes y especialistas en cumplimiento. Queríamos preguntarles a ambas, hablando primero del registro único de beneficiarios finales, que se reportan altos porcentajes de cumplimiento de registros en las empresas, pero la información disponible sobre su efectividad viene solamente de la propia entidad que genera el registro. No hay auditorías, no hay verificaciones externas independientes. ¿Qué tan confiable piensan ustedes que es el registro único de beneficiarios finales bajo este esquema de autoevaluación y cuál es la efectividad real para cumplir ese objetivo? Definitivamente existe una oportunidad de mejora en ese aspecto de la publicación de estadísticas y la verificación de las mismas. De hecho, pues en este momento no se cuentan con estadísticas verificables de cuál es el porcentaje real de cumplimiento y definitivamente es importante poder contar con esa herramienta. Por otro lado, de alguna forma debería tener ese accountability, poder publicar cómo van a hacer esas verificaciones, a través de qué mecanismos, cuál es el proceso y verificar también dónde están las fallas, es decir, cuál es la información faltante. Debe haber información que se hace más difícil o que presenta más errores para poder entonces que los usuarios, que son los agentes residentes, procedan a corregir o procedan a prestarle más atención a esos quizás ítems que les están arrojando errores y así la plataforma sea más completa y más confiable. Eso me abre una pregunta adicional, María Lorena, que para todo el que no sabe lo que son beneficiarios finales, ¿qué es eso? ¿Para qué nos sirve? ¿De dónde sale? El tema de que ese registro está siendo alimentado únicamente por los agentes residentes, eso también genera una capa de desconfianza o confianza, y cómo es en otras áreas, en otros países, otras legislaciones. Sí, bueno, de hecho, el beneficiario final es la persona natural de carne y hueso que está detrás de una persona jurídica. Una persona jurídica puede ser una empresa, puede ser una fundación, puede ser una ONG también, puede ser una cooperativa. Todas estas entidades jurídicas que tienen una personería para actuar en el territorio nacional. El beneficiario final es esa persona natural que controla efectivamente o que es el accionista o que presenta el beneficio de esa fundación. Y definitivamente pues existe esa necesidad de verificar esa información que es alimentada por los agentes residentes, porque no se puede, bueno, ellos realmente realizan auditorías para a ver si la información que se encuentra en la plataforma es correcta, pero sin embargo a eso le representa a la gente residente una carga de trabajo impresionante que no sé si es posible para ellos llevar de forma efectiva, o sea, reportar esa calidad de información que se necesita en la plataforma y contar con los registros fiables o confiables de verificación de esa misma información. Para algunos abogados, sobre todo de las pequeñas firmas y los independientes, representa una carga de trabajo importante que no sé yo si están preparados para cumplir. Yo quisiera agregar algo a lo que dice María Lorena, que definitivamente estoy de acuerdo con las oportunidades de mejora que ella menciona para la plataforma del RUF. Sobre todo porque las notificaciones que se hacen del progreso que ha tenido el RUF o el registro del RUF son solamente en cuanto a la cobertura. Es decir, la cantidad de sociedades anónimas o de personas jurídicas que están inscritas en el RUF y de agentes residentes que se han inscrito en el RUF, pero no de si la información que se encuentra dentro de este es verídica. O si es, no digamos verídica, sino precisa, que es justamente la palabra que utilizan pues, los organismos internacionales dentro de los estándares que han sido revisados para los registros de beneficiarios finales o específicamente para la recomendación que habla sobre beneficiarios finales. Y otra cosa importante, yo creo que es importante que, por ejemplo, en los programas de capacitación se habla mucho de la norma, de la forma de subir la información, pero no se da retroalimentación de cuáles son las fallas más comunes, en dónde te estás equivocando, qué cosas se pueden mejorar, cuáles son los programas que tenemos para capacitarte, porque también hay nuevos abogados, o sea, hay personas que se están graduando
abogados que se están uniendo para conformar pequeñas o nuevas firmas, y ellos también necesitan tener esa capacitación inicial para poder entender cuáles son sus obligaciones, no solo con el RUF, sino con la debida diligencia. Entonces sí es bien importante tener estos programas, como quien dice, básicos, intermedios o avanzados, para comprender las diferentes obligaciones que tienen los sujetos regulados, no de forma tan, digamos que general, porque no todos tenemos el mismo conocimiento ni hacemos las mismas cosas. Entonces hay que abrir ese compás para que todos puedan participar y todos podamos cumplir de forma efectiva. Eso es importante también por, nuevamente mencionando las recomendaciones revisadas de Gafi, hablan de enfoque múltiple. Nosotros, como bien decía María Lorena, el RUF es alimentado solamente por la información que el agente residente le puede proveer a la plataforma. Y el agente residente realmente solo puede brindarle a la plataforma o al regulador o al supervisor lo que el cliente le quiere dar. Entonces, digamos que a quien realmente se le ha puesto la carga y la responsabilidad es al eslabón más débil de todos. En cambio, a otras entidades que sí reciben también información de beneficiarios finales, como bien puede ser el Ministerio de Economía y Finanzas, ahora inclusive la Dirección General de Contrataciones Públicas, no tienen manera ni de verificar ni de poder aportar. Si bien la ley 129 sí dice que cuando uno identifica, o bueno, alguna entidad o algún agente residente, etcétera, identifica alguna discrepancia, lo debe notificar, pero como bien decía María Lorena, no existe, por lo menos de manera pública, un procedimiento para que los agentes residentes o las entidades puedan hacer estas notificaciones de discrepancias y que la información sea corregida. Bueno, creo que eso abre la puerta a una de los hallazgos más interesantes de las investigaciones que han hecho para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y es, María Lorena, en tu caso, que tu informe menciona una desconexión crítica, que la Dirección General de Contrataciones Públicas pide un umbral del 10% para contratos mayores a $500,000 de cualquier clase, ya sea de proveeduría, de consultoría, de infraestructura, pero el Registro Único de Beneficiarios Finales maneja un umbral general del 25% y la DGCP ni siquiera tiene acceso al mismo. Se presenta en la práctica una falta de conexión, no hay interoperabilidad entre ambos. ¿Cómo crees que esta falta de interoperabilidad abre las puertas a que se presenten declaraciones falsas o inconsistencias que nadie detecta? ¿Y qué impacto puede tener eso entonces en la efectividad del seguimiento a la contratación pública para evitar una serie de fenómenos que sabemos que se han dado en el país múltiples veces anteriormente? Claro, es que no existe una forma de poder verificar esa información que se presenta en la declaración jurada. La DGCP no tiene acceso al RUF, por ende no lo puede verificar de ninguna forma. No existe esa interoperabilidad, ni tampoco existe esa normativa que les permita a ellos el acceso y cómo poder acceder, que eso es importante, porque a veces tenemos el acceso, pero en la práctica no podemos acceder o se nos condiciona ese acceso a ciertas circunstancias que no están previstas en ninguna parte. Entonces eso dificulta la verificación, pero también crea una serie de circunstancias o de señales que no podemos verificar, pero también puede generar corrupción, por ejemplo. Las informaciones pueden ser falsas, se puede omitir información y de hecho, aunque tengan acceso, los umbrales son diferentes. El RUF solamente registra beneficiarios finales del 25% en adelante. Sin embargo, la declaración jurada de la DGCP solicita desde un umbral del 10% en adelante. Entonces, solamente vamos a tener aquí verificación del 25% en adelante. Y en la Dirección General de Contrataciones Públicas del 10% en adelante es lo que se solicita. Así que siempre va a haber una brecha que va a ser imposible de verificar. Así que pues sí es importante de que uno se crea el espacio normativo, se creen las condiciones para poder accesar. ¿Y por qué? Porque eso evita la corrupción, evita las declaraciones falsas, el conflicto de interés. También todo el tema de contrataciones, podemos verificar quién realmente está detrás de esas contrataciones de una forma más eficaz. La siguiente pregunta para Ivy, ¿la haces tú o la hago yo? Ok.
Ivy, en tu informe se revela también esa desconexión mencionada, que de hecho es alarmante desde el punto de vista de la prevención, que la DGCP recibe declaraciones de beneficiarios finales, pero simplemente las archiva, admitiendo públicamente, como se dio en el caso de las audiencias con la Asamblea Nacional y al director de la entidad, de que carece de mecanismos para verificar si esa información es real o si se están usando testaferros. Porque además estamos en Panamá, enfrentemos la realidad. Nuestro sistema todavía permite la creación de capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, de personas jurídicas, directores pagados, o lo que le llamamos testaferros, pues, que permiten una complejidad para poder llegar a ese real dueño. Esto convierte al registro único de beneficiarios finales en un registro meramente declarativo, bajo el principio, pues muy conocido, de que si entran datos falsos, las consultas son inútiles y la salida también va a tener esa poca calidad, lo que en inglés se llama garbage in, garbage out. Desde una perspectiva estrictamente legal, ¿cómo puede Panamá sostener un sistema de prevención de blanqueo de capitales y de flujos ilícitos en este marco normativo? No puede. O sea, es algo que no se puede sostener y eso va más allá de, digamos, el comportamiento de los funcionarios. Es cómo está creada la ley, cómo la arquitectura de la ley está funcionando. Como bien dice el propio director de fiscalización de la Dirección General de Contrataciones Públicas, declaró que las declaraciones de beneficiarios finales que ellos reciben, que le exigen a las empresas que van a algunas de las empresas que van a contratar con el gobierno, que van a participar, las reciben, pero no tienen contra qué verificarlo. Entonces, la legalidad y la veracidad de estas declaraciones se presumen. O sea, no hay ninguna manera. Y esto es bastante relevante también con lo que mencionaban acerca de los porcentajes de beneficiarios finales. Por más que la DGCP pudiese entonces tener acceso al RUF o a solicitar información al RUF para verificar esta información, siempre va a existir esa brecha, porque hay información que no van a poder verificar porque no existe en el RUF, porque el RUF no la pide. Entonces, el tema de los testaferros es inclusive otra capa, porque tampoco existe, por lo menos en el artículo 41 de la Ley de Contrataciones Públicas, un criterio definido sobre quién es el beneficiario final o cómo se identifica el beneficiario final, como sí intentó hacer la Ley 129 que crea el registro de beneficiarios finales. No hay referencia digamos, a ese criterio y ya es evidente, solamente con ver los porcentajes, que son dos criterios distintos los que toman en cuenta. Entonces, la Superintendencia de Sujetos No Financieros hace las verificaciones al momento de hacer inspecciones dentro de, pues, cuando las hace in situ, extra situ, para los agentes residentes. Pero nuevamente, ¿qué certeza hay de que la información que están recibiendo los agentes residentes es real? Pensaría yo que la Dirección General de Contrataciones Públicas es quien tendría mayor facilidad de ser la entidad que puede dar mayor certeza o mayor confiabilidad de que esa información es cierta, porque finalmente ellos son los que se encargan de pagar, o sea, los que al final van a estar encargados de decir a quién se van a emitir los cheques, etcétera. O sea, quién realmente va a otorgar el dinero, o va a ver quién va a recibir ese dinero. O la entidad contratante, la DGCP, pasando a Contraloría, etcétera. Pero no los agentes residentes, tampoco la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Entonces yo sí pienso que la DGCP es un actor que necesariamente tiene que tener el acceso a la información que aparece en el RUF, o a poder solicitarla, al menos. Y hasta este momento, pues ni siquiera está considerado como una autoridad competente. Creo que sería interesante aquí también tratar de entender qué se pudiera prevenir si hubiese esa verificación robusta o eficaz de esos beneficiarios finales. Algunas de las tipologías que se pudieran prevenir. Entre ellas, así en
que es parte del conocimiento general que tenemos todos en Panamá. Uno es que quienes contraten realmente se cumpla con la ley y no sean funcionarios del Estado o empresas en las cuales los funcionarios tienen participación o son dueños. Otro tema que se pudiese prevenir también es el uso de información privilegiada a la que llegan los funcionarios también por razón de su puesto. Pero otro tercer tema que también poco hablamos en Panamá y es importante empezar a verlo es el tema de los capitales corrosivos que entran a las contrataciones públicas. Resulta que ese es ahora el modus operandi favorito por el crimen organizado en países como México y Ecuador, donde a través de fachadas el crimen organizado ha entrado a ser proveedor del Estado a través de contrataciones públicas. No hay manera de prevenirlo si la DGCP no tiene la capacidad de entender con quién está contratando. Y yo añadiría a eso un cuarto tema, el financiamiento político electoral. Porque hay una prohibición en el Código Electoral que dice, ¿verdad?, que los contratistas del Estado no pueden donar a las campañas. No hay un registro único de contratistas del Estado y si el registro de beneficiarios finales, el Tribunal Electoral no es ni siquiera tampoco de las entidades competentes que tiene acceso a ese registro. Entonces, ¿para qué estamos poniendo topes de donaciones o prohibiciones legales que la autoridad fiscalizadora no puede ni siquiera monitorear? Yo creo que ese es otro tema interesante que también entra como dentro de este paraguas, ¿no? Sí, yo pienso también que ese registro único de beneficiario final que está en la superintendencia también debería existir en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Ellos deberían tener este inventario de los proveedores del Estado para que también la ciudadanía pueda verificarlos y pueda entender cómo se están gastando los fondos, a quién se le está pagando y poder también realizar sus propias investigaciones, poder entender ese uso y origen de esos fondos, de dónde viene. Además de eso, pues existen muchos conflictos de interés, para nadie eso es un secreto en las contrataciones. Además de esto, no es posible verificarlo en las investigaciones. Y también es importante destacar que uno de los delitos de blanqueo de capitales que más tiene preponderancia en Panamá es el delito de corrupción y el mal uso de los fondos del Estado. Entonces es de repente bastante importante, pues, de que a través de los mecanismos que ya tenemos podamos realmente ponerle cascabel al gato y establecer, bueno, aquí está el problema principal de blanqueo de capitales que tenemos, vamos a tener controles efectivos para poder garantizar que las investigaciones tengan un buen resultado. Es interesante eso que mencionan porque sí quiero hacer un aporte de lo que he investigado y sí existe un registro de contratantes o más bien de declaraciones verificadas que existe en el portal de Panamá Compra. Hay una sección que dice empresas con declaraciones verificadas, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, y ahí aparece el listado de las personas jurídicas que han presentado sus declaraciones juradas de beneficiarios finales. Lo más interesante de esto es que dice claramente que están verificadas, pero el punto es verificadas contra qué. Si el mismo director de fiscalización dijo que esto no se verifica. Entonces, esa verificación es solo una formalidad. O sea, la presentaron, cumplió con todos los parámetros que tal vez tienen en algún formulario de cómo se presenta la declaración, pero ya no se verificó la veracidad de la información que contiene esta declaración. Eso nos abre la puerta a un tema interesantísimo que creo que Ana Carolina va a preguntar sobre el tema del criterio de la publicación, si esto es de acceso restringido o esto es público, porque cuando la ley pasó, es decir, cuando la ley de contrataciones públicas introdujo el tema, hubo un tiempo en el cual estaban visibles, estaban publicadas y eran visibles, que creo yo que es muy importante para la libre competencia de la empresa privada del país y los licitantes. Sí, es que hasta ahora hemos hablado un poco de la parte administrativa, es decir, lo que hace el órgano ejecutivo, pero también hay que ponerle la lupa a lo que ha pasado en el órgano judicial últimamente, en particular con ese fallo del Pleno de febrero de 2021, en donde prácticamente blindan la información de los beneficiarios finales de empresas que contratan con el Estado, catalogándolas de carácter privado. María Lorena, ¿cómo piensas que se compagina este argumento con el carácter inminentemente público que son las contrataciones del Estado, el dinero público que va a financiar
contratos del propio Estado que deben revertir en beneficios para todos es dinero público. Entonces, ¿cómo esto compagina con este carácter privado que ha señalado la Corte Suprema de Justicia tiene esta información y qué consecuencias prácticas tiene esto? Hemos visto investigaciones periodísticas a lo largo de los últimos meses sobre el tema, en particular el caso, por ejemplo, del Hospital de Mascotas, que salió el año pasado por una de las periodistas nacionales. Claro, bueno, la información que respecta al uso de fondos del Estado es una información pública. De hecho, así lo determina la Ley de Protección de Datos incluso. O sea, la información que está relacionada con ese uso de fondos es una información pública porque además debe ser contrastada y también las autoridades competentes deben tener la posibilidad de realizar sus investigaciones para verificar ese uso correcto del uso de los fondos estatales. Y si nadie tiene acceso a esa información, ¿cómo podemos garantizar que realmente esos fondos son bien utilizados y que las investigaciones realmente van a determinar ese uso correcto? En este momento es imposible que se determine realmente quiénes son esos beneficiarios finales, por ende, contra qué los vamos a contrastar si algo sucede. Sí, tal cual. ¿Y cómo contrastamos esta información con la aspiración actual del gobierno nacional de ingresar a la OCDE, que ya está pues declarado en intenciones en un decreto ejecutivo que se publicó a inicios de este año? Y la OCDE es un organismo que, a diferencia del GAFI, no evalúa un cumplimiento como quien dice un checklist normativo, sino que evalúan realmente dónde están los resultados, cómo se aplica esa normativa en la práctica. Ahí bien, tu informe tú planteas que esta jurisprudencia de la Corte, que ya pues María Lorena ha explicado un poco, desvirtúa ese principio constitucional básico, a nuestro juicio, por supuesto, de transparencia. Ante la próxima evaluación técnica y este deseo del gobierno de Panamá de entrar a la OCDE, ¿cuál piensas que es el camino de cumplimiento legal que todavía tiene que recorrer Panamá para conciliar un poco, sí, un tema de privacidad empresarial, que no es lo mismo que información de carácter privado, con el escrutinio del uso de fondos públicos y el cumplimiento estricto del texto de la norma? En el fallo que tú mencionas, que fue del 2021, si mal no recuerdo, en ese fallo no el demandante o el accionista, que fue el licenciado Publio Cortés, no hace referencia al principio de transparencia que aparece en la Constitución. Sin embargo, para el último habeas data que fue rechazado por el tema del Hospital de Mascotas, sí se plantean nuevos argumentos. Y la Corte en este nuevo fallo no entró a estudiar, digamos, esos argumentos, sino, o sea, es interesante porque el fallo del 2021, en la Corte sí rechazó el habeas data, rechazar una cosa. En el que se dio el año pasado, el habeas data ni siquiera fue admitido. Es decir, que los nuevos argumentos del accionante ni siquiera fueron discutidos, no fueron estudiados, no fueron analizados por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese tema tenemos un vacío en este momento. Acciones legales, como decías, para el tema de la OCDE. A mí me parece interesante más que nada que se haya declarado el interés nacional a través de decreto. O sea, uno entendería que existe una voluntad y un interés genuino de parte del gobierno de acercamiento a la OCDE y, como quien dice, arreglar la casa antes de la visita. Sin embargo, la realidad que se ve es diferente. Ya hubo el año pasado o a principios de este año también un intento por hacer pública la información de las declaraciones juradas que se presentan ante la DGCP, y esto fue rechazado en primer debate. Pero este rechazo ni siquiera fue tampoco argumentado, o sea, simplemente no tuvo suficientes votos a favor y las demás fueron abstenciones. Entonces, eso es bastante riesgoso porque cualquier intento que se pueda realizar ante la Asamblea va a ser secuestrado. O sea, se puede quedar allí el sueño eterno. Sin embargo, sí hay otras vías que tal vez, no digo que no sean más efectivas, pero son pasitos pequeños hasta llegar a que se consolide, digamos, la posibilidad de tener acceso a esa información de manera pública, no solamente de parte de la DGCP, sino que pueda ser
pueda ser visible para todo el público y estar bajo escrutinio ciudadano. Y también es muy interesante, pienso yo, el tema de revisar lo que tenemos nosotros antes de la visita de la OECD. O sea, en el momento en que eso suceda, porque Panamá ni siquiera ha recibido una invitación a iniciar el procedimiento, todas estas cosas van a ser tomadas como incumplimientos que ya mantiene Panamá, como brechas que tiene Panamá. Sin embargo, si nosotros empezamos a revisar estas cosas desde antes, ya vamos a presentar nuestros avances. Va a ser más fácil, no solamente la invitación, sino que el proceso va a ser muchísimo más fluido, si realmente Panamá quiere ser parte de la OCDE. Si no, va a ser lo mismo de siempre. O sea, va a ser actuar bajo presiones internacionales, van a haber las mismas quejas de siempre, que nos dejamos presionar por los organismos que se meten en nuestra legislación, que atentan contra nuestra soberanía, etc. Pero entonces es una oportunidad de revisar nosotros qué es lo que no se está haciendo de la manera más adecuada y actuar acordemente. Sí, tener una hoja de ruta, ¿no? De cuáles son los principales objetivos que tenemos para ser parte de la OCDE, cuáles son las principales revisiones que tenemos que hacer a nuestra normativa, poder también todos entender, no solamente el gobierno, sino todos entender cuáles son las cosas principales que tenemos que cambiar. De hecho, para poder participar y ser parte de la OCDE se necesita un cambio importante en muchos sectores y en muchas normativas. Y esa sería una oportunidad ideal para que estas normas que realmente tienen estas áreas de oportunidad o pueden ser reformadas y se pueden adecuar para cumplir con esos estándares, sean revisadas. Así que yo sí pienso que bien, si tenemos ese interés, eso es positivo, siempre y cuando tengamos una hoja de ruta y nosotros podamos comprender, toda la ciudadanía pueda comprender los beneficios y cuáles son los cambios sustanciales que se van a hacer para poder participar y para poder generar transparencia y cumplir con esos requisitos y objetivos de la OCDE. Uh-huh. Claro, no para la foto y no para una declaración de intenciones, sino con un compromiso de Estado real de encaminar este país a una transparencia real en todos los temas, no nada más en este tema de beneficiarios finales y contrataciones públicas, y no esta simulación de transparencia que tanto denunciamos de la Fundación, que es lo que se vive, que la norma dice una cosa, en la práctica se hace otro, y no hay nadie en el medio que ponga las cosas en orden, o no hay un sistema que aboque de verdad hacia mayor transparencia, ¿no? Sí, creo que me gustaría también preguntarles a ambas, porque ya que estamos hablando de esas normativas y estamos hablando ahora, vamos a pasar de tratar de cumplir con las recomendaciones y normativas de Gafi a entrar a la OECD, y la diferencia, ¿no? Que bien marcada, que ellos buscan más resultados, efectividad, sí, que formalidad por lo menos en el tema de detener el flujo de los ilícitos, los blanqueos de capitales, y cuál es el rol de poder tener transparencia en los beneficiarios finales en ese impacto final. Es decir, cómo podemos realmente llegar a esa transparencia real de los beneficiarios finales, pero teniendo en cuenta el objetivo. Porque creo que también nos pasa, aparte de la simulación de transparencia, que entonces nos quedamos trabados. Ok, ¿qué nos pidió la recomendación 24? Transparencia en los beneficiarios finales. Había distintas formas. Panamá elige comprometerse a un registro cuando hay otras formas para hacerlo. Demoran en lograr el registro, se logra el registro, pero ahora la pregunta es, ¿eso está realmente deteniendo el volumen de flujos ilícitos que se presume siguen pasando todavía por Panamá? Yo pienso que no, y te digo por qué lo pienso. Como bien dices, Panamá se enfoca mucho en cumplir con la recomendación, o eso es lo que ha pasado hasta ahora. Pero las mismas recomendaciones te dicen que esto debe ser con enfoque basado en riesgos, y por lo menos de manera pública no existe un documento de evaluación de riesgo país para ninguno de estos puntos. Eso es algo que también está en la recomendación de beneficiarios finales puntualmente revisada. La última evaluación de riesgo país, por ejemplo, que se ha publicado, no quiero con esto decir que no se haya hecho, pero que se encuentra de manera pública, es del 2017. O sea, ya han pasado casi 10 años. Entonces, realmente entendemos como país los riesgos de blanqueo de capitales
que tiene Panamá, que con el solo hecho de nuestra geografía se aumentan. Entonces, yo siento que partir de ahí, o sea, el tema que siempre se menciona de, Panamá tiene una posición geográfica privilegiada, etcétera, tenemos el canal. Todo eso es cierto y es maravilloso, pero también hay que ver los aspectos negativos de eso. Y eso públicamente no existe. Sí, creo que también nos hemos quedado también mucho en el tema, en el país, en el tema de beneficiarios finales, viendo la perspectiva internacional. Sí. Porque tú mencionabas actuar bajo presiones internacionales versus entender cómo las estructuras de transparencia pueden ayudar al país a desarrollarse en ese desarrollo integral que se quiere. No solamente como el tema que tenemos, vamos a traer inversiones y que nuestro PIB suba, pero eso no tiene el efecto hacia abajo de realmente generar o mayores puestos de trabajo o cerrar esa brecha de desigualdad. En ese sentido, ¿qué sería la hoja de ruta para entender en cuanto al tema de beneficiarios finales, cómo puede haber la transformación para entender cómo esa transparencia puede generar desde las contrataciones públicas, porque nosotros hemos bajado el tema del tema internacional donde siempre se queda, lo hemos traído al tema de cómo nos impacta esa falta de transparencia en el uso del dinero público para las contrataciones públicas? Entonces, ¿cuál sería la hoja de ruta o qué cambios deben hacerse para lograr eso y entender que esa transparencia puede generar un verdadero impacto para bien dentro del país, a los ciudadanos, ya saliéndonos un poco del tema internacional, tema local? Claro, y creo que esa es la constante. Siempre vemos estos temas de debida diligencia como un tema realmente de papel, ¿no? Y eso realmente lo que carga es de una serie de documentación que no sé si tiene algún valor o no para la parte privada. Pero el enfoque, yo creo que de todo este tema de debida diligencia y prevención de blanqueo y delitos conexos como la corrupción, debe estar enfocada al Estado. El Estado tiene que hacer una debida diligencia de cómo utilizan los fondos de todos. Y para esto no solamente los privados tenemos que hacer debida diligencia y conocer los beneficiarios finales. Para mí, el punto más importante de todo este eslabón de prevención está en el Estado. Está el Estado realizando esa debida diligencia de sus proveedores. Está realizando una debida diligencia de los funcionarios públicos que contratan. Porque a los privados se nos exige realizar una debida diligencia tanto de nuestros clientes como de nuestros proveedores como de nuestros colaboradores. Pero mi pregunta es, ¿está el Estado también cumpliendo con esto? De hecho, como está el marco normativo, realmente no existe esa obligación per se de realizar esta debida diligencia de una forma técnica como se nos exige a los privados dentro de las instituciones públicas. Y yo creo que este es uno de los cambios fundamentales. Pasar del foco privado al foco público. Yo como ciudadano tengo el derecho de conocer quiénes son los proveedores del Estado, que somos todos. Yo tengo el derecho de poder verificar la información de los beneficiarios finales y quién al final se está llevando ese dinero que es de todos. Entonces nosotros deberíamos tener esa capacidad y deberíamos dirigirnos hacia esa transparencia, no solamente en el sector público, que es el mayor foco en este momento, sino en el sector privado, para poder no solamente cumplir de una forma cosmética, sino de una forma integral, y de poder entonces conformar ese cumplimiento normativo de ambas vías, tanto en el sector público como en el privado. Bueno, y pues con esto le damos cierre a nuestro segmento Diagnóstico de la Realidad Panameña. Les agradecemos a las licenciadas María Lorena Cummings y a la licenciada Ivy Solís por este espacio y también por el gran trabajo que han hecho desarrollando 2 informes diagnósticos, uno desde la perspectiva general para entender cómo funciona y otro desde la perspectiva más hacia la parte jurídica, el marco jurídico de Panamá y qué viene, alternativas para el país en cuanto a cumplimiento real para lograr una transparencia efectiva en los beneficiarios finales de las contrataciones públicas. Un gran trabajo que han realizado y nuevamente les damos las gracias. Y a todas y todos los invitamos a ver los informes y leerlos en nuestra página web www.libertadciudadana.org, que están ahí disponibles para su consulta. Disponibles para descargar también.